Hola, en este vídeo vamos a ver la función de partición nuclear. En el anterior estuvimos factorizando la función de partición canónica, primero en función de la función de partición de cada molécula que compone el gas, y a continuación la función de partición molecular la separamos en varias funciones de partición dependiendo de las contribuciones energéticas, dependiendo de los tipos de energías que tiene cada molécula. Por ejemplo, una molécula pues tiene tiene una energía nuclear debido a sus núcleos, que va a dar lugar a una función de partición nuclear de la que vamos a hablar ahora, pero también tenemos una energía electrónica debido a los electrones que posee, que va a dar lugar a una función de partición electrónica, y así sucesivamente, funciones de partición translacional, rotacional, vibracional. Bien, la primera, ¿cómo es la función de partición electrónica? Pues la función de partición electrónica va a tener la misma forma que todas. La función de partición nuclear. La función de partición nuclear va a tener la misma forma que todas las funciones de partición. Va a ser un sumatorio, va a ser un sumatorio a lo largo de los niveles energéticos nucleares, vamos a llamarlos por ejemplo en general J, de una degeneración omega. Lo más habitual es G, usar G, pero vamos a llamar omega nuclear J, y por una exponencial a la que van elevados los niveles nucleares partido de la constante de Boltzmann y de la temperatura. Lo primero que tenemos que saber es cómo determinar la degeneración nuclear. Ya veremos que las energías nucleares van a ser muy fáciles de determinar, pero la degeneración es un poco más complicada. Bueno, no mucho. La degeneración nuclear, omega nuclear o J nuclear, como queramos llamarla, pues va a venir dado por 2i más 1, 2i más 1. ¿Quién es I? Y es el spin nuclear. Y es el spin nuclear. Cada núcleo tiene un spin. Si tenemos una molécula de hidrógeno que está formada por un núcleo que es un protón, en este caso el núcleo es un protón, y un electrón, pues este núcleo va a tener un spin nuclear que es un medio, porque es un fermión. Es un fermión. Por ejemplo, si tenemos un deuterio, el núcleo de deuterio tiene spin nuclear 1. Tiene un spin nuclear de 1. El deuterio está formado por un protón y un neutrón, y eso hace que la I valga 1. No es fácil de determinar el spin nuclear y es algo que suelen darnos. Por ejemplo, un electrón pues no tiene problema, tiene un spin que representamos por S y que vale un medio. Asociado al número cuántico S, al spin del electrón, tenemos un número cuántico que es m sub s, que va desde menos s hasta más s, menos un medio más un medio. Pues en el caso de los núcleos exactamente igual. El i equivale al s y por tanto tenemos un número cuántico m sub i, que toma valores desde menos i hasta más i. En este caso, menos un medio más un medio. Bien, pues estos valores que puede tomar m sub i son la degeneración nuclear. Por ejemplo, aquí, como podemos ver, toma dos valores y si utilizamos esta expresión que he puesto ahí, 2i más 1, cambiándola i por un medio, 2 por un medio, 1 más 1, 2. Dos valores de m sub i, dos estados degenerados. Bien, por ejemplo, imaginemos un núcleo de deuterio que tiene un spin nuclear de 1. Pues con un spin nuclear de 1 tenemos un m sub i que va desde menos 1, pasando por 0, hasta más 1. Tres valores, tres estados cuánticos degenerados. Aquí lo podemos ver, 2i más 1. Cambiamos la i por 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Tres estados degenerados. Si tenemos, por ejemplo, un núcleo que tiene un spin de 3 medios, tenemos un número cuántico m sub i que es menos 3 medios menos un medio, menos 3 medios menos un medio, un medio, 3 medios, un medio, 3 medios, 4. Por tanto, vamos a tener 2i más 1 con i 3 medios, pues ya vemos ahí 2 por 3 medios, 3 más 1, 4. Bien, ya sabemos cómo calcular la degeneración nuclear siempre que conozcamos el spin del núcleo. Ahora pasamos a desarrollar el sumatorio. La Q nuclear va a ser igual a... bueno, pues vamos extendiendo este sumatorio desde 0, desde J0 hasta infinito. Entonces vamos poniendo omega nuclear 0 por elevado a menos energía nuclear 0 partido de KT. Este sería el estado fundamental, se refiere al estado fundamental del núcleo. Y ahora pasaríamos a estados excitados. Omega nuclear 1, omega nuclear 1,
uy, qué garabatos, por E elevado a menos la energía del primer estado excitado nuclear, nuclear 1 partido de KT, más etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, los niveles nucleares están muy lejos energéticamente unos de otros. Si este es el nivel fundamental, nivel de energía fundamental, el siguiente está muy lejos. De manera que para que el núcleo pase de este nivel energético al superior, hacen falta temperaturas muy elevadas, del orden de 10 elevado a 10 Kelvin. 10 elevado a 10 Kelvin. Esos son unos cuantos millones, 10.000 millones de Kelvin o algo así, 10.000, oh, no sé lo que digo, sí, 10 a la 6 es un millón de Kelvin, 10 a la 10 hay 10 a la 4 más, ¿no? O sea que 10.000 millones. Vamos, que en principio podemos considerar sin mucho error que todos los núcleos se encuentran en su estado fundamental y eso hace que la función de partición se pueda cortar por el primer término, que es el que representa ese estado fundamental. Los excitados los podemos eliminar y nos va a quedar una función de partición de lo más sencilla. La función de partición nuclear es igual a la degeneración nuclear del estado fundamental, que calculo según he comentado, por elevado a la energía nuclear, que la vamos a tomar como cero. Vamos a considerar que la energía nuclear del estado fundamental vale cero. No es cero, pero en termodinámica estadística no tiene mucha importancia la energía que tiene cada nivel energético, lo que tiene importancia es la separación entre ellos. Entonces, si trasladamos todos hacia abajo para que el fundamental tome energía cero, pues no cometemos ningún error en cuanto a las poblaciones, en cuanto a cómo se distribuyen las moléculas. Así que lo vamos a tomar como cero, elevado a 0 partido de KT, elevado a 0 es 1 y por tanto me queda la degeneración nuclear del estado fundamental. Esa es la función de partición, degeneración nuclear del estado fundamental, es decir, la función de partición nuclear es 2i más 1, 2i más 1. Bueno, esto sería, por ejemplo, para un átomo. Para un átomo, ¿qué ocurre, por ejemplo, con una molécula que tiene varios átomos, moléculas poliatómicas? O bueno, moléculas que tengan sí, bueno, esto es para un átomo, sería para un átomo, 2i más 1. ¿Qué nos ocurre, en moléculas que están formadas por varios átomos? Pues la función de partición nuclear es el productorio a lo largo de todos los átomos, desde J1 hasta los n átomos que tenga la molécula, de 2i sub j más 1, de 2i sub j más 1. Esa es la función de partición nuclear. Y voy a aplicar esta fórmula a una molécula. Vamos a ver cuánto vale la función de partición nuclear para una molécula que es el antraceno. Vamos a aplicarlo al antraceno, la molécula de antraceno, que son 3 bencenos condensados. Voy a dibujar 3 bencenos condensados. El antraceno tiene de fórmula C10, C14, perdón, C14, tiene 14 átomos de carbono. El antraceno tiene 14 átomos de carbono y tiene 10 de hidrógeno. Es decir, esta molécula es un C14H10, un C14H10. Vale, pues para cada uno de estos átomos vamos a calcular cuánto vale, cuánto contribuye la degeneración de cada uno de ellos y vamos a ir haciendo el producto, vamos multiplicando. Primero vamos con el carbono. Bueno, aquí tenemos carbono e hidrógeno, ¿no? El carbono. ¿Qué spin nuclear tiene el carbono? Tiene 0. El carbono tiene 0 de spin nuclear. ¿Y el hidrógeno? Tiene un medio. Lo que hemos comentado. El hidrógeno tiene un medio porque es un protón, pero el carbono tiene 0 porque el carbono tiene igual número de protones y neutrones. Tiene 6 protones y 6 neutrones. Y eso hace que el spin nuclear se cancele. Tiene, digamos, sus capas nucleares todas llenas y no posee un spin nuclear. Así que el spin nuclear del carbono es 0 y del protón es un medio. Vale, entonces hacemos el producto. 2i más 1, bueno, 2i más 1 para el protón 2i más 1, como vale un medio, 2 por un medio, 1 más 1, 2. Tenemos 2, el protón tiene 2 de degeneración y el carbono tiene 0. 2i más 1 para el carbono, pues vale, o sea, tiene i0, vale 1. La degeneración es 1, es decir, no hay degeneración. Así que esto va a ser, bueno, si lo podemos hacerlo de dos maneras. Tengo 14 carbonos y 10 hidrógenos. Puedo escribir el carbono. Tiene
1 de generación. 2i más 1 vale 1, elevado a 14, porque hay 14 carbonos. 1 por 1 por 1 por 1, 14 veces, que es 1. Por 2, que es la degeneración del protón, es decir, 2i más 1 para el protón vale 2, por ¿cuántos protones tengo? Por 10, 2 elevado a 10. O sea que esto valdría 2 elevado a 10. 2 elevado a 10. También, si quieres, puedo escribirlo de esta otra manera. Puedo poner 2i más 1, 2 y su j más 1. Imaginemos que pongo, por ejemplo, la I sub j del carbono. 2 por 1, 0, 0. Y del carbono 0, 2 por 0 más 1. Esto me va a dar 1 elevado a 14 carbonos, porque es esto multiplicado 14 veces. Y después por 2 por el protón, el spin del protón, 1 medio. 2 por 1 medio más 1, elevado a 10 hidrógenos que tengo, 10 protones. Por tanto, pues esto es 2 a la 10. Bueno, de cualquier forma, tenemos ahí la función de partición nuclear. ¿Por qué muchas veces no se estudia, en muchas universidades no nos hablan cuando nos explican la termodinámica estadística, no nos hablan de la función de partición nuclear? Incluso muchos libros no la traen. Levine creo que ni la comenta siquiera. ¿Por qué? Porque contribuye muy poco. La función de partición nuclear es muy muy pequeña y no contribuye, muy próxima a 1, muy prácticamente 1, y no contribuye nada al resto de funciones de partición, porque debemos recordar que van multiplicándose. La función de partición molecular es la función de partición nuclear, electrónica, etcétera. Entonces, la función de partición, por ejemplo, nuclear es prácticamente 1, la electrónica también es muy pequeña, prácticamente 1 en muchos casos, de manera que su contribución es muy escasa, y las que contribuyen realmente a la función de partición de la molécula pues son la traslacional, rotacional, vibracional, y por eso esas son las que más atención les prestamos. Pero bueno, en este caso nos interesa hacer esto y bueno, lo hemos comentado. Nada, pues eso es todo.